Hola, YouTube o donde sea que vaya a publicar esto. Ni siquiera tenía planeado hacer este video hoy. Lo estoy haciendo porque estaba haciendo una tarea de la universidad y ya tenía el programa de grabación abierto y dije, si no lo hago hoy, no lo hago nunca, así que vamos a hacerlo hoy. Y lo que quiero hacer es, esto lo quería hacer desde hace tiempo, enseñarles cómo hice esta ilustración en Adobe Illustrator. Ah, yo no soy una experta en Adobe Illustrator ni nada por el estilo, pero cuando estaba haciendo esta ilustración, que fue para un curso, me di cuenta de que este es mi estilo de ilustración favorito. Es decir, no esto no es nada comparado. Um, Me refiero a este tipo de estilos. Qué belleza. De ilustración. Y cuando intenté buscar en internet algún tutorial acerca de cómo conseguir un resultado similar a esta es una belleza. Hay que ver las bellezas que hay. Um, no encontré nada. En YouTube sinceramente no hay, bueno, sí hay muy buenos cursos, pero no veo algo muy específico para lograr un resultado similar a esto. Y me parece un estilo tan distintivo que dije, bueno, yo voy a practicar hacer, imitando lo que veo, así que si descubro algo, lo comparto para que otros no tengan que pasar por todo lo que tuve que pasar yo para llegar ahí. Entonces, ¿cómo llegué a esta ilustración final? Que otra vez, para mí no es nada comparado con lo de lo que acabo de ver en Pinterest, pero ¿cómo lo hice? Y sí, todos estos bordes desastrosos son parte de la belleza de Illustrator, así que vamos a tomarlos en cuenta. Primero siempre empiezo con un boceto realizado en otro programa. Yo utilizo Clip Studio Paint. Me gusta porque eso es un programa que sí sé usar, sé manejar mejor los colores ahí y no me distraigo con tener que hacer bien las líneas. Lo hago muy estilo libre, obviamente buscando inspiración en otros lados, pero sí, suelo hacer los bocetos en otro programa. Luego lo que hago es colocar la imagen en Illustrator y agrandarla al tamaño del lienzo, y desde ahí entonces hago el segundo boceto, que sería como que ver cómo quedaría en Illustrator, porque sinceramente para mí es grande la diferencia de cómo queda en Illustrator a cómo queda en otros programas que sí trabajan en píxeles nada más. Muy bien. Entonces, después de haber realizado el primer boceto, que déjenme ver entre mi desastre de capas, donde puede empezar. Cielos. ¡Ah! Por favor, no explotes computadora. Ok, vamos a seguir borrando, seguir borrando. Esto lo voy a guardar al final, así que no me importa simplemente ocultar las cosas hasta encontrar lo que quiera mostrar. Aquí está. Después de colocar el boceto de esta forma, lo que voy haciendo es aplicar líneas sobre él, líneas bastante básicas, a menos que tu estilo de boceto sea un poquito más limpio. En ese caso yo diría que podrías empezar a agregar las líneas de una vez. Lo que usualmente hago para hacer estas líneas, en especial estas líneas algo orgánicas, por ejemplo la de esta nube por aquí, déjenme poner de nuevo la imagen principal. Ta, 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 ta. Ajá, por ejemplo, aquí, que exacto, algunos de los truquillos que hay en Illustrator. Hay una línea de color negro y hasta de diferente tamaño porque no la edité en este conejo por razones que ya les voy a explicar. Pero primero con respecto a lo básico de las líneas, lo básico que yo hago con las líneas. Las líneas usualmente las trabajo con la herramienta del lápiz porque tengo mi tableta, así que puedo con toda facilidad hacer las líneas un poco orgánicas. Eso para cuando son con unas formas bastante irregulares. Pero, sinceramente, recomiendo mucho aprender a utilizar la herramienta de la pluma porque, por ejemplo, para muchas de las espirales y de las corrientes de agua que las realicé con la pluma. Sinceramente, es una herramienta fenomenal, muy precisa, es
cuesta a veces algo de trabajo acostumbrarse porque, exacto, a veces uno no está acostumbrado a la precisión, uno está acostumbrado a hacer las líneas a mano. Pero sí, vale la pena, vale bastante la pena aprender a utilizar la pluma. Em, Déjame una nueva capa solo para poder garabatear. Lo que hago es simplemente agregar puntos, anclas, empezar a darle la forma que yo quiera. Yo la tengo para que tenga relleno y forma, pero después lo que hago es seleccionarla y aquí cambiarla. Le doy clic al relleno y pongo sin relleno para que quede puro la línea. Pero lo pongo primero con relleno para poder visualizar mejor la forma completa de lo que estoy haciendo. Ahora sí, la parte un poquito más compleja, que es cómo hice el patrón de líneas, que para mí es lo más característico en estas ilustraciones, los patrones de líneas tan espectaculares e intrincados. Los hice de forma en que tomé nuevamente la figura que ya había realizado, vamos a sacarlo un segundo, pero con fondo, es decir, con relleno. Le doy doble clic, o bueno, darle doble clic significa es como que escudriñar o ir más adentro entre las capas, y entonces voy a la capa que contenga el relleno. Primero, es que soy un desastre para explicar estas cosas. Es que si apenas sé usar Illustrator, ¿cómo voy a poder explicar bien Illustrator? Solo quiero dar como que los tips de qué hice para hacer esta ilustración. Y quiero dar el tip, entonces es de las nubes, cómo hice este patrón dentro de las nubes. Tomas el elemento, si no me equivoco, le das a objeto, exacto, a objeto, expandir, el relleno y el trazo, muy bien. Y ahora esto se convirtió en un objeto. Tanto el relleno como el trazo se convirtieron en objetos. Eso quiere decir que entonces yo puedo seleccionar de forma individual el relleno. Esto no me funcionó para absolutamente todas, para unas cuantas excepciones, como por ejemplo las nubes más pequeñas, sí pude de forma bastante simple agregar el trazado sin tener que expandirlas. Pero para las nubes más grandes, en las cuales tenían muchos trazos y muchos patrones, yo lo que hice fue expandirlas, seleccionar el relleno, copiarlo, volver afuera, es decir, volver al inicio de las capas. Por eso es que tengo un desastre de capas, porque las duplico mucho. Las pego con Control Shift V, si no me equivoco, para que quede exacto, Control Shift V para que quede exactamente en el mismo sitio. Y entonces lo que tengo ahora es el relleno. Ups, vamos a ponerlo de nuevo en su lugar. El relleno de la figura. Borde por fuera, relleno por aquí. ¿Y qué hago con el relleno? Como se convierte en una capa aparte, yo puedo tomar, realizar los patrones que yo quiera. Déjenme tomar otro color. Y vamos a utilizar, no sé, el pincel, por ejemplo, puro porque es más fácil. Cambiamos el color. Vamos a poner, no sé, un rosa. Ups. Tienen que deseleccionar para hacer lo que sea en este programa, básicamente. Si tienen algo seleccionado, si algo se va a modificar, así que. Y voy haciendo patrones de lo que sea, sin relleno, por favor. Para eso, exacto, le doy doble clic en la herramienta y desactivo lo de rellenar los nuevos trazos de pincel. No quiero que se rellenen, solo quiero que sean trazos por ahora. Y realizo los patrones que me den la regaladísima gana. Ok, entonces, para que estos patrones no se salgan de la figura, lo que hago es, nuevamente, selecciono el relleno que realicé. Voy a bloquear la figura original puro para que no me estorbe. Hay que ser muy organizado con las capas. Siempre trato de eso, tener un orden para que cuando quiera bloquear algo se me sea más fácil de encontrar. Entonces, selecciono lo que sería tanto todas las líneas que acabo de hacer como el relleno de la el relleno de la figura. Por favor, no te caigas, programita hermoso de mi corazón. Como el relleno de la figura, le doy clic derecho
clic derecho y crear máscara de recorte. Ok, acaba de pasar lo que usualmente me pasa con la mayoría de estas figuras. Denme un segundo. Objeto, expandir apariencia, para que las líneas también sean objetos y no solo trazos de pincel. Gosh. Bueno, de cualquier forma, si me tardo mucho en recordar exactamente cómo lo hice, voy a cortar esa parte del video. Así es como funciona YouTube de todas formas. Así que tal vez sea media hora para mí, pero 5 segundos para ti. Ok, ese era el punto. No puedo creer que haya olvidado algo tan simple. Cuando vas a crear una máscara de recorte, el objeto que quieres que sea la máscara tiene que estar en la parte superior de todo lo que quieres que esté dentro de la máscara de recorte. Eso, exacto, quiero decir que el objeto del relleno tiene que estar por encima de las líneas que se supone van a ser el patrón. Ok, eso sería como la idea principal de cómo yo hice estos patrones aquí. Usualmente intento usar patrones con líneas que no vayan a diferir tanto de la línea principal. El color que más difiere sería el marrón, pero otras líneas que son estas blancas en realidad no mucho. La forma más fácil, que no es ajustarlo, pero exacto, tienes que tener entonces bastante orden con tus capas, es tomar la capa original, subirla a la cima de todo, a la cima de todo lo que hiciste, todo el patrón. Nuevamente, dar doble clic, doble clic, doble clic, hasta llegar al relleno, y ese dicho el relleno lo eliminas. Entonces ahora solo cuentas con lo que es el trazado. Ups, un segundo. Miércoles, entonces ¿qué trazado acabo de eliminar? Nope, retrocede, retrocede. Más. Ahí está. ¡Ah! Eso fue demasiado. Nuevamente. Arriba. Seleccionamos. Crear máscara de recorte. Ahí está. Ajá, lo que quería hacer era tomar la original. Vamos entonces a bloquear el patrón para asegurarnos de no seleccionarlo. Empezar a seleccionar lo original, tomar el trazado y decirle, tomar el relleno y decirle no quiero ningún relleno. Retrocedemos nuevamente. ¡Ah! What's happening? Los veo en otros 5 segundos. Ok. Y ahora sí este es el último paso, pero creo que voy a repetir todo nuevamente muy rápido porque no puedo creer que se me olvidara todos los pasos que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Primer paso, crear la figura principal. Crear la figura principal, que en este caso sería esto, con su silueta, su relleno, y luego, objeto, expandir. Una vez que lo hayas expandido, entonces puedes empezar a adentrarte entre las capas para encontrar la capa del relleno. Esa capa la copias y después de copiarla utilizas Control Shift B para que se pegue exactamente en el mismo sitio. Esa capa de relleno entonces la utilizas, pintas primero sobre ella para poder generar el patrón, pintas sobre ella para poder generar el patrón. Luego de que hayas generado el patrón, recuerda, ten tus capas siempre bloqueadas, las que no estás usando. Luego de haber generado el patrón, colocas el relleno por sobre el patrón, colocas el relleno encima del patrón, le das a clic derecho y crear máscara de capa. Seleccionas y crear máscara de capa. Una vez que hagas eso, el patrón debería quedarte de esta forma. Y ahora, para que las líneas, si es que las quieres conservar, para que las líneas del borde queden por encima del patrón, porque si no lo haces pueden quedarte un poquito, como ya vimos antes, por fuera del patrón, por encima de las líneas. Lo que tienes que hacer es una nueva copia de las líneas individuales. ¿Por qué estaba desapareciendo el fondo? El fondo estaba desapareciendo porque en realidad no había. Cuando creas una máscara de capa, el fondo que usaste para crear la máscara de capa desaparece. Entonces tienes que crear una tercera copia para que estas sean las líneas.
exacto. Eso es lo que me faltaba. Así es entonces como realicé los patrones de las nubes. Espero haya quedado claro. Si no quedó claro, por favor déjenme en los comentarios y trataré entonces de explicárselos textualmente. Pero como esto es un video, podrán verlo todas las veces que gusten. Así que, ok. Otro efecto, aparte de las líneas que agregué en las nubes, fue distintos tipos de degradado que los agregué con la herramienta de degradado, pero con exactamente como lo hice aquí. Estas son 3 capas: las nubes, las líneas, el relleno y las líneas decorativas. En el relleno es que apliqué la degradación, y la degradación lo que hice, déjenme ver si puedo seleccionarla rápidamente. Vamos entonces, voy a hacerlo entonces con la mancha y ya, con la mancha. Ahora, ¿dónde está la mancha? Aquí está. Tomamos lo que sería el fondo, bloqueamos todo lo que no sea el fondo para asegurarme de que no esté jugando con él. Tomo lo que sería el fondo, voy a la herramienta de degradado. Exacto, la herramienta de degradado. El degradado que utilicé para las nubes fue este tercero que dice degradado de forma libre, el cual te permite tomar puntos o mover puntos para hacer el degradado en cualquier zona que tú quieras de la figura, no de izquierda a derecha, no del centro hacia afuera, nada de eso. Puedes jugar con ella como tú quieras. En este caso me dio 2 puntos porque vio como que 2 extremos de la figura. Tú le puedes colocar el color que tú quieras para hacer el degradado, y yo, para darle un efecto adicional, lo que hice fue en algunos de los puntos bajar la opacidad para dar, exacto, ese efecto de transparencia. Espero todo esto se esté entendiendo. Exacto, ambos efectos de transparencia, de verdad me gusta para las nubes específicamente. Para el agua hice exactamente lo mismo. Lo que ocurre con el agua es que está separada en figuras un poco diferentes, simplemente hechas para que parezca agua. Les mostraría la imagen de la que me inspiré, pero creo que no la tengo a mano por ahorita. Esos son ya estudios que se tienen, estudios entre comillas, no de que tienes que ir a la escuela, sino que tienes que estudiar, investigar, mirar imágenes, inspirarte. Esta me inspiré en cómo hacer la forma del agua, y así como estos pequeños efectos de splash del agua salpicando de aquí a allá, así como tratar de simular un tono dorado en el agua de otra ilustración. Este efecto lo que hice fue colocarlo por encima de todo. Esto no está por debajo de ninguna capa, no está bloqueado por ninguna capa. Esto es simplemente otra vez con la herramienta, ya sea de pluma, de pincel, de lápiz, hacer la figura y que encaje lo mejor que puedas con lo que sería la silueta del agua. Me parece la mejor forma, a mí me parece la mejor forma porque, exacto, soy más de dibujar con más fluidez, no tanto concentrándome en qué capa va sobre otra. Así que tomé ese camino, pero en cualquier momento pudiste haber organizado esto mucho mejor, y en lugar de que todo quede perfectamente acoplado, tienes algunas capas que se sobreponen a otras, y entonces no tienes que estar tan pendiente de, por ejemplo, que esta curva quede tan perfecta, sino que ya la figura que tú habías hecho antes tiene esa curva. Para los conejos fue la parte más simple porque ¿qué quieren que les diga? Me encantan los colores de Haku. ¿Cómo quito esto ahora? Quién sabe dónde esté. Bueno, nos quedaremos con esa imagen en nuestras caras. Para los conejos, eso fue, por decirlo así, de las partes más simples. Tomé la herramienta pluma. Aquí sí utilicé la herramienta pluma porque quería trazos muy precisos, y empecé a delinear lo que tenía del boceto. Para las colas hice exactamente lo mismo que hice con las nubes y con el agua: crear las 3 capas de línea, fondo y máscara de capa para darles este efecto. Para los cuernitos lo que hice fue crear una línea, bueno, crear 2 líneas, una para el espiral inferior y otra que va desde la cabeza hasta la espiral superior,
Y la de la cabeza, la espiral superior, la línea tiene un degradado que va de blanco al color de los cuernos. Y para el ojo es simplemente una línea con un acabado fino, con un acabado de pluma, con un acabado de pluma, exactamente. Uh, ¿Qué más podría decir sobre cómo hice esta ilustración? Porque el método es muy repetitivo, Adobe Illustrator es muy repetitivo, y eso que se los está diciendo alguien que no sabe nada de Adobe Illustrator. Seguramente para hacer esta ilustración hay como 20.000 mejores formas, y yo casi que agarré esta la más difícil. Pero bueno, aquí les estoy explicando porque eso, no encontré a nadie por ahí en internet que me dijera, mira, para hacer este tipo de efectos haz esto. Sí hay, de que te digan más o menos, mira, así funcionan las máscaras de capa, mira, así funcionan las líneas, así funcionan los trazados, pero no que te guíen paso a paso para hacer este tipo de ilustración. Y aquí hay unas líneas duplicadas, ni siquiera porque tengan que existir, pero porque yo no las borro para tener un respaldo en caso de que eche a perder algo en las líneas principales. Si echo a perder algo en las líneas principales, en lugar de tener que atrás, simplemente agarro y vuelvo a colocar la línea principal y edito desde la línea principal. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando línea y relleno, la línea no me va a afectar tanto el relleno como ustedes creen. Me gusta trabajar de su forma por exactamente eso. Cuando echo a perder la línea, no se echa a perder el relleno, pero cuando echo a perder el relleno, no se echa a perder la línea, y así sucesivamente. Diría yo que es un proceso más largo. Creo trabajar de otras formas así, de trabajarlo como un objeto de línea y relleno, tal vez sea más rápido, pero esta me parece la forma más segura. Espero que esta explicación, Dios mío, Haku, ¿dónde demonios estás? ¿Cómo te quito? Espero que esta explicación acerca de cómo realicé la ilustración de los conejos les haya servido. Creo yo tal vez lo más difícil con respecto a las cascadas o al agua que había hecho es que tuve que dividirlas. Tuve que pensar muy bien en qué secciones dividirlas para que los degradados que iba agregando no se vieran mal. Es decir, si esto estuviera dividido en muchas más piezas, tal vez este degradado no se vería tan bien, porque estas líneas no son piezas, son simplemente líneas que fui agregando, y al mismo tiempo esta cascada también está dividida en lo que es máscara de capa, fondo y líneas. Así que recuerden, máscara de capa, fondo, líneas, máscara de capa, fondo, líneas. Ese es el trío mágico que utilicé para crear esta ilustración. Y cosas de colores, me inspiré bastante en otras ilustraciones. Voy a decir que estos colores son un Frankenstein de muchísimas otras ilustraciones también. Y sí. Nuevamente, si tienen alguna otra duda, pueden dejármela en los comentarios. Este video es literal la primera vez que trato de explicar de esta forma cómo hago una ilustración. Espero que les sirva de algo a alguien por ahí. Yo estoy más que segura de que sí. Y nada, si quieren que siga explicando cómo hago el resto de mis ilustraciones, no importa que no sean Illustrator, ahí segurito sí voy a poder explicar mejor. Nada, díganmelo, háganmelo saber. Otras cosas, no sé, yo qué sé, denle like, suscríbanse. No subo videos tan seguido, la verdad, pero suscribirse obviamente me alentaría a hacer más, etcétera. Y sí, gracias y adiós.